Comenzamos con la clase de física. Primer tema. Atienda bien. Vectores. Vamos a avanzar lo que son los vectores. Pero un vector tiene tres componentes bien importantes que les voy a mencionar a continuación. Ya, para que quede bien claro algunos términos. Un vector toda la vida hasta que la muerte le sorprenda siempre va a tener sentido. Esta flechita que estoy dibujando es el sentido. Sentido, ¿ya? Sentido. Va a tener sentido. El sentido forma la cola y la cabeza de la flechita. Y la flechita, sentido. Sentido. El sentido. Siempre un vector va a tener sentido. Un vector, además de sentido, va a tener el tamaño de ese vector. ¿Qué tamaño es? Ese tamaño se llama módulo. 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 ¿Entendido? Módulo. El vector tiene que tener una dirección. Entonces lo copiamos la dirección con respecto siempre a algo, ¿no? Alguna línea recta de referencia. El vector tiene una dirección. La dirección es el ángulo. El ángulo es la dirección. Dirección noreste, dice, ¿no? Entonces la dirección está aquí. Te lo voy a poner. Ese ángulo es la dirección. Dirección del vector. El vector tiene que tener estas partes. Tres partes importantes que hacen que sea un vector. Si le falta uno de esos tres, ya no es vector. Ya no es vector. Puede ser otra cosa, pero ya no va a ser el vector. El vector tiene sentido, módulo, que es el tamaño, y la dirección. ¿Listo? Por eso es que aquí en los vectores tienen flechitas. Flechitas pueden apreciar. Este vector A con el vector B se ha descompuesto en sus otros vectores, que le falta aquí flechita, ¿no? El vector B es este mismo, vector B. Y el vector A también es el mismo, ya está descompuesto. Al descomponer, nace el vector resultante siempre de las colas. De las colas hacia las cabezas. Ese va a ser el vector resultante. Cuando se encuentra de esa forma alargado, es una suma de vectores. Vamos a anotar entonces suma de vectores. La primera fórmula, suma de vectores. Voy a tener la fórmula de la suma de vectores. ¿Qué dice la fórmula de la suma de vectores? Me indica que el vector resultante al cuadrado, es la suma de vectores, es igual a uno de los vectores, al primer vector, elevado al cuadrado, más el segundo vector, elevado al cuadrado, más, cuando es suma es más, el doble producto por el primer vector y por el segundo vector por el coseno del ángulo θ, del ángulo que está entre los vectores. Siempre los vectores tienen una flechita en la cabecita. Yo por la cuestión de taipeo estoy tratando de hacer, ¿no? Pero es una flechita en las cabecitas, todos los vectores. ¿Comprendido? Esa fórmula voy a utilizar para encontrar este vector resultante. Copio la fórmula. Mire, voy a copiar la fórmula. Ahí voy a copiar. Reemplazamos valores. ¿Tengo el vector A? Sí. ¿Tengo el vector B? Sí. ¿Tengo el vector resultante o suma? Sí, tenemos. ¿Qué me pide? El ángulo θ me pide, note. Reemplazo en estos vectores. El vector resultante 13 elevado al cuadrado. Es igual. El vector A, 7 elevado al cuadrado. Más el vector B, 8 elevado al cuadrado. Más, me van a preguntar si tienen dudas siempre, por favor. Más 2 por A. ¿A cuánto vale? Entre paréntesis 7.
por B vale 8. Y por coseno de tita. Ese ángulo tita es la misión. Este ángulo tita. Seguimos trabajando. 13 al cuadrado. ¿Cuántito es 13 al cuadrado? 13 al cuadrado va a ser. Ayude. 13 al cuadrado 169. Eso, ¿ve? Facilito. 169. Igual. 7 al cuadrado. No necesitan calculadora porque sabemos que es 49. 8 al cuadrado. 8 por 8. 64. Más por más por más. 2 por 7, 14. 14 por 8. 14 por 8. 112. 112 coseno del ángulo tita. Sí. ¿Comprendido? Necesito el ángulo tita, este coseno. Miren, el ángulo es argumento del coseno. Pero el coseno a la vez está casado con 112. Quiere decir que así mismo voy a llevar al primer miembro. Voy a despejar al primer miembro. Despejamos al primer miembro entonces. A despejar al primer miembro. Al primer miembro está con más 112. Al primer miembro menos 112, ¿no? Con signo negativo. ¿Estamos entendiendo hasta ahí, jóvenes? ¿Todo positivo? Señor Anthony, ¿está entendiendo? Sí. Eso es igual. Mire, 49 más 64, ¿cuánto es? A ver si nos se quede. 49 más 64. Está con más 169 al primer miembro menos 169. Sigo. Se queda hasta ahí esto. 112 por coseno. Se queda nomás. Fíjese. 49 más 64 menos 169. ¿Cuánto es? ¿Cuánto me sale? Menos 56. Eso, señorita. Muy bien. Menos 169 menos 56. Correcto. Muchas gracias. Negativo 56. ¿Qué hemos indicado cuando en ambos miembros es negativo? Igual, en un lado negativo, en el otro, chao, negativo. Simplificamos. O también pueden multiplicar por menos 1. ¿Ya? Seguimos. Pero no quiero así. Quiero el ángulo tita. Entonces será coseno del ángulo tita. Va a ser igual a 56 sobre 112. No quiero así. Quiero tita quiero. Mire, es igual. Coseno, despejamos al otro miembro como arco coseno. ¿Arco coseno de quién? De 56 sobre 112. Pero simplificando, 56 se puede simplificar. 56 de 56, 1. 56 a la parte de 112, 2. Un medio sería. Se puede. Pero en el caso que no se dan cuenta, no han podido identificar, anotan a sí mismo. 56 sobre 112. 56 sobre 112. Agarre la calculadora. ¿Y cuántos grados me sale? En la calculadora métale inversa coseno. En la calculadora anote inversa o shift, en algunos. La tecla inversa. La tecla que dice cos. Y 56 entre 112. Si quieren se va a abrir paréntesis seguramente. De algunos automáticos. Lo abren ustedes. Anota la tecla 56. Dividido. Si tienen sobre no importa, mejor. Entre la tecla 112. Cierra el paréntesis que ha abierto. Y aprieta la tecla igual. ¿Cuántos grados sale? ¿Cuánto había sido? 60. 60 grados. Muy bien. Inversa coseno de 0,5 sería esto en directo. 60 grados, ¿no? Es un ángulo notable. 60 grados. Listo, jóvenes. ¿Qué tal? ¿Fácil? Facilito.
Requete fácil tiene que ser. Copie, copie. Así de esa manera trabajamos. ¿No? Aquí muchas veces no me van a dar la gráfica. Y peor todavía ordenado. Me pueden presentar de la siguiente manera. Voy a borrar a la 1, borro a las 2, borro a las 3. Borrado. Fíjese el ejercicio número 2. Dice en la figura 2, halla el módulo del vector resultante. Ahí está la figura 2. Fíjese que quiere el módulo del vector resultante. ¿Cuál es la fórmula del módulo del vector resultante? Cuando me dice solamente halle el módulo del vector resultante, se refiere a la suma de vectores. ¿Entendido? Se refiere a la suma de vectores. Nunca se olviden, por favor. A eso se refiere. Ahora, ¿cómo voy a aplicar esta suma de vectores? ¿Qué voy a hacer? Parece un chenco. No, no es un chenco. Fíjese lo que vamos a armar. Ustedes van a graficar nuevamente el plano cartesiano. A ver, yo voy a tratar de hacer grande para que puedan ver. El plano cartesiano, azulito, está azulito. El plano cartesiano. En este plano cartesiano van a ubicar los vectores. Los vectores que están de rojo, yo también de rojo voy a copiar. Mire, este vector de 50 unidades, ese, voy a traerlo la cola al origen del plano cartesiano. Cola al origen. Ahí está. No se olvide su flechita. Recuerden su flecha que se llama sentido. ¿Cuántito mide este vector? Ya no tiene nombre, solo tiene cantidad. Es 50 unidades. Ese es su módulo. Pero dice 40 grados aquí. Ese 40 grados no me sirve. Tiene que ser entre los vectores. Vamos a analizar enseguida. Voy copiando el siguiente vector. Mire el siguiente vector. Aquí está. Este vector, la cola al origen. Al origen la cola. Fíjese así. La cola al origen. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener de la siguiente manera. Miren, la cola al origen. Ese vector tampoco tiene nombre. Solamente dice 30 unidades. Ese es su módulo. El tamaño del vector. Y tiene 170 grados. ¿No? 170 grados. No me sirve este ángulo 170 grados para nada. No me sirve, no necesito, pero me sirve para calcular. Tampoco me sirve este 40 grados. No puedo meterlo directo a la fórmula, no puedo. Para utilizar en la fórmula necesito el ángulo entre los vectores. Eso es lo que necesito. ¿Entendido? Eso es lo que necesito. Una forma más sencilla, miren, está ocupando 3 cuadrantes. Más sencilla, requete fácil para que no estén convulsionando. Está ocupado 3 cuadrantes, ¿no? 90, 90, 93. Recuerden que los 3 cuadrantes es 270 grados. Podemos pillar así. 270 grados, el resultado, ¿no? ¿Cuánto es? Miren, 270 grados es los 3 cuadrantes. Los 3 cuadrantes es 270 grados, ¿no? 90 más 90 más 90. 3 por 90, 270. Pero de estos 270 quiero pillar esta parte. ¿Cómo va a salir? Restando los que ya hay. Menos 170 grados y menos 40 grados. Ese resultado va a ser el que se va a encontrar entre los vectores. ¿Cuánto me sale? Reste 270 menos 170 menos 170 menos 40. ¿Cuánto salió? ¿No quieren hablar? 40. No. 60. Eso, 60 grados. A ver, vuelvan a restar. Quiere decir que 60 grados. 60 grados, gracias. 60 grados, ahí está. Eso necesito. Ese 60 grados es el que necesito. 60 grados. Pero 60 grados, todo esto. ¿Ya? Ya está. Ahora, cuando me dice, les he dicho vector,
Pueden ustedes graficar, porque hay datos también saben pedirnos la gráfica. Su sombra de este vector, miren dónde va a ser. Colita a la cabeza, ahí va a estar, fíjese. Como es sombrita, voy a anotar con líneas segmentadas. ¿Ya? Con líneas segmentadas. Con líneas segmentadas. Ahí. Ahora mire también la otra sombra del otro, no su proyección, miren. Por eso se llama paralelogramo. Este vector le voy a llevar la cola a la cabeza, fíjese. También con líneas segmentaditas. Así. Pero ¿qué me falta a esos vectores? Me falta su flechita. Sentido, ¿no? El sentido. El sentido me falta. ¿Ya? El sentido. ¿Listo, jóvenes? ¿Dónde va a estar el vector resultante? ¿Qué hemos dicho? El vector resultante, ¿de dónde nace? ¿De las colas? ¿Hacia dónde? ¿De las colas a dónde? A las cabezas. Ese es el vector resultante. De las colas a las cabezas. Ese es el vector resultante. Ya está. Ese es el vector resultante. Me dice halle el módulo del vector resultante. El tamaño de este vector resultante quiere. Entonces hemos dicho, cuando simplemente me pide halle el módulo del vector resultante, se trata de suma de vectores. ¿Qué dice la fórmula de la suma de vectores? Indica el vector resultante al cuadrado, ¿sí o no? Al cuadrado. Es igual a los otros vectores, cada uno elevado al cuadrado. Suma de los otros vectores al cuadrado. Suma de los otros vectores al cuadrado. Así va a ser. Suma más. Cuidado, suma es más. La diferencia de vectores va a ser menos. El doble producto por el primer vector multiplicado por el segundo vector, a la vez multiplicado por el coseno del ángulo θ. Reemplazamos los valores. No tenemos el vector resultante. Se queda nomás esperando el vector resultante. Entonces, al cuadrado igual. El A representa cualquiera de los dos. 50 unidades o 30, cualquiera. 50 le pondremos. Sus unidades al final vamos a devolverle. 50 al cuadrado más el vector B, 30. 30 al cuadrado más 2 por 50. 2 por 50 y por 30. Y por 30. Por coseno de... ¿Cuántos grados hemos sacado? 60 grados. Coseno de 60 grados. ¿Entendido, jóvenes? Ahora sí, a trabajar. Pueden trabajar directo a la calculadora, pasito a pasito, no importa. Pero recuerden que ese cuadrado va a ir al otro miembro como raíz cuadrada. Raíz cuadrada. Trabajando todo en la calculadora, 50 al cuadrado. 50 al cuadrado. Más 30 al cuadrado. Más 2 por 50. Por 30. Por coseno de 60 grados. Nos sale, ¿cuánto le salió? 4000. 4900. ¿O no sacaron eso? ¿Está? Sale 4900 multiplicado y operando todo esto. 4900. Y el exponente cuadrado al otro miembro como raíz cuadrada. El vector resultante será igual entonces. El vector resultante va a ser igual. Raíz cuadrada de 4900 es 70, ¿no? 70 tenemos ahí. Como resultado, el vector resultante es 70. Y como se trata de unidades, le ponemos también unidades. Resuelto el ejercicio. Miren. ¿Quién no ha podido resolver hasta ahí? ¿Quién no ha encontrado el resultado? A copiar. Copie. A copiar. Vamos. Vamos. Copie. Voy a borrar a la 1. Borro a las 2. Borro a las 3. Borro, ¿no? Borro. Ya está, no dicen nada. Borramos.
Ahora yo quiero que me atiendan bien porque es muy similar, pero es el vector diferencia de. Ya vamos a anotar otra fórmula, chanchura. Vamos a trabajar entonces con el vector diferencia, ¿no? Listo, ahí tenemos la figura. Tenemos el vector A y el vector B planteado. Determina el vector diferencia. Ah, ya me está diciendo vector diferencia, me está especificando entonces. Diferencia de vectores. Diferencia de vectores. Cuando hablo de la diferencia de vectores, hablo de lo siguiente. Cuando es diferencia de vectores, vamos a hablar de la siguiente fórmula. La diferencia de vectores se puede expresar con una D. Si una D, pueden decir diferencia de vectores al cuadrado es igual al primer vector al cuadrado más el segundo vector al cuadrado, también al cuadrado el segundo vector, menos, es la diferencia, menos el doble producto multiplicado por el primer vector por A multiplicado por B, significa multiplicado, ¿no? Cuando no hay nada, por A, por B y por el coseno del ángulo. Ya está. Esa es la fórmula de los vectores de la diferencia. ¿Entendido? Diferencia menos. Cuando dice diferencia en la gráfica ya no se alarga, ya no se copia así. Eso es suma. Así, método del paralelogramo, eso es suma. Ya no tiene que ser así. Cuando es diferencia directamente de las cabezas, cabeza con cabeza, se une las cabezas. Y eso va a ser el vector diferencia, resultante diferencia. Este es el vector diferencia. ¿Entendido? A este vector diferencia también le decimos el módulo de A. Así también se escribe. Cuidado que piensen que han hecho mal, que le están explicando mal. Su otro nombre es parecido a un valor absoluto. Vector A menos el vector B. Va a ser así. ¿Ya? ¿Entendido? De esta manera tenemos cuando me dice vector resultante. ¿Sí? Vector resultante. Ya es diferencia de o diferencia. Así, ya no es alargado. Ahora sí, a trabajar con la fórmula. La fórmula dice, el vector diferencia, esto me pide, el vector diferencia al cuadrado es igual. El vector ¿a cuánto vale? Ahí tenemos el valor en el enunciado, 10. 10 al cuadrado más el vector B, 12 al cuadrado menos 2 por A vale 10 por 10. Por el vector B, 12 por 12. Por coseno del ángulo de 60 grados. Ahí está, tita vale 60 grados. Me da el ángulo. Cuidado que no estén dando una lectura correcta. Da el ángulo. El vector diferencia será igual. Está con cuadrado al siguiente miembro con raíz cuadrada. ¿De cuánto? Raíz cuadrada de 10 al cuadrado. Van a calcular. Más 12 al cuadrado. Menos 2 por 10 por 12. Así cierran paréntesis. Por coseno de 60 grados. Me sale 124. ¿A ustedes les sale también 124? Sí, ¿no? Sí. Eso. Ahora hay que sacar la raíz cuadrada de 124. Raíz cuadrada de 124. ¿Cuánto es? Dicte. 11,13. Muy bien, 13. Podemos redondear a 14. Redondeado es 14. 14, muy bien. ¿Ya está? Ahora también les puede dar como resultado de la siguiente manera. En algunas calculadoras da 2 raíz cuadrada de 31. También puede salir.
¿Ya? En las opciones puede estar de esta manera, usted saca las raíces y va a igualar, ¿no? Ahora, ¿de dónde sale 2 por raíz cuadrada de 31? 124 se descompone en factores primos. Así. Mitad tiene 124. 62. Mitad de 62, 31. 31 no tiene nada, es un número primo, entonces 1. Es 2 al cuadrado. Miren, 2 al cuadrado. Vamos a trabajar en matemática esta parte, ¿ya? 2 al cuadrado por 31. Si eso está dentro de la raíz, cuidado con querer simplificar, no se puede, porque también afecta al 31. Entonces mejor es sacar el que tiene cuadrado igual que el índice, sale de la raíz y queda raíz cuadrada de 31. ¿Listo? Esto es sale sin su exponente. ¿Entendido el vector diferencia? ¿Comprendido? Anote su fórmula. Anote. Vamos con el siguiente ejercicio. Bozo a la 1, bozo a las 2, bozo a las 3. Ahí tenemos el ejercicio siguiente. Dice en la figura 5. El módulo de los vectores son A5, B igual a 6. Determina el módulo del vector A menos B. Eso significa diferencia. Vector, diferencia. Ahí tenemos la gráfica, jóvenes, del siguiente problema. Esta es la gráfica. ¿Qué hacemos? Ah, caray. ¿Qué ha dicho el profesor? ¿Cómo les ha enseñado su profesor de física? Les ha dicho, si no están en el mismo lugar, que nuevamente trazan el plano cartesiano. El planito cartesiano, lo más correcto posible, cuidado también como sea, y luego ubican los vectores, las colas al origen, ¿no es cierto? Miren, este vector B o el vector A, si quieren empiezan, miren el vector A, un poco más grande voy a hacer, ese vector A, su cola al origen, fíjese, cola al origen. Y aquí está el sentido, su flechita. No parece flecha, ¿no? Parece, no sé qué cosa parece. ¿Listo? ¿Entendido? Ahora, el vector B, fíjese, ese vector B, también la cola al origen, cola con cola se van a ubicar, mire. Qué facilito, ¿no? Chiquilladas, jóvenes, chiquilladas. Ya está, cola con cola. ¿Cuál es A? Este es el vector A. Van a siempre identificar. Y el vector B. Listo. Ya tenemos así. Ahora, no quiero pues 83 grados, es todo esto, todo que estoy pintando hasta ahí. No necesito esos ángulos, no me sirve. Lo que me sirve es el ángulo que esté entre los vectores. Este ángulo necesito. Tampoco me sirve el 30 grados que está aquí. No me sirve, no para nada. ¿Cuánto vale el ángulo entre los dos vectores, entre el vector A y B? ¿Cuánto? Si todo desde aquí hasta aquí vale, ¿está seguro? A ver. Si todo vale esto que estoy pintando, miren, vale 83. Y este pedacito vale 30. ¿Cuánto mide esto? ¿Cómo calculo? 83. Y este vale 30. ¿Cuánto vale ese espacio? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto? 53. No, ya no quiere escribir mi lápiz, se ha agotado la tinta. 53 grados. Siempre necesito el ángulo entre los vectores. ¿Ya? Eso, se han dado cuenta. 53 más este 30, 83. Ese no es el total, 83. Pero no necesito ese 83. Necesito simplemente el ángulo entre los vectores. ¿Qué me pide? Vector diferencia. Miren, menos. ¿Qué hemos dicho? El vector diferencia. El vector diferencia es igual a ¿qué? Anote la fórmula y trabajamos. Pero en la gráfica, ¿cómo va a estar el vector diferencia? El vector diferencia es la unión de las cabecitas. Cabeza con cabeza es el vector diferencia. Ya no es alargado como el vector suma. Este es el vector diferencia. O también se llama
este vector diferencia se va a llamar A menos B. El vector de A menos el vector de B. A la fórmula, jóvenes, ya para terminar. Esto tiene el mismo nombre. Ya se la saben eso. A la fórmula. Eso voy a trabajar. Recuerden, revisen sus fórmulas. Vector, diferencia. La fórmula del vector diferencia es, pueden anotar D nomás también, el vector diferencia al cuadrado es igual al primer vector también elevado al cuadrado más el segundo vector al cuadrado, pero cuando dice diferencia es menos el doble producto por el primer vector, por el segundo vector y por el coseno del ángulo tita, del ángulo que está entre los dos vectores. Nunca se van a olvidar. Reemplazando valores, necesito el vector diferencia. Qué chévere, ya está, entonces ahí nomás. El cuadrado ya podemos despejar al otro lado, raíz cuadrada. Mire, el vector A, ¿cuánto vale? El vector A vale 5. 5 al cuadrado. Más el vector B, 6. ¿Quién ya tiene la respuesta? Hable. Menos 2 por el vector A, 5. Por el vector B, 6. Por el coseno del ángulo de 53 grados. 53 grados. ¿Cuánto me sale el resultado del vector diferencia? Jóvenes, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el vector diferencia? ¿No quieren hablar? ¡Apure! 24,89. ¿Está bien eso, señorita Vanessa? ¿Está bien lo que ha encontrado su compañero? No quiere hablar, malita está, ¿no? Malita está. Anoten, entonces sale 4,98. Ya con la raíz, ponle raíz. Caballero, has hecho bien. Ponle raíz. Raíz cuadrada del 24,90 y tanto. Saca. Sale 4,99. ¿Redondeamos a cuánto? ¿A cuánto redondeo? 4,99 a 5. Ya está, jóvenes. Ya hemos encontrado, ¿no? 4,99. ¿Está bien? A ver, verifiquen, por favor. A verificar. Vamos a quedar aquí, ¿ya? Hasta mañana, jóvenes. Chau, chau. Hasta mañana.